Bueno, la clase de hoy va a ser aditivos químicos. Seguramente ustedes escucharon que en el hormigón, aparte de los agregados, del agua, del cemento, es decir, de la pasta cementicia, también se utilizan aditivos químicos. Eh, Estos se pueden utilizar con el fin de modificar ciertas propiedades que tiene el hormigón para conseguir beneficios que a priori no se pueden conseguir con una dosificación del tipo convencional. Eh, Avísenme por ahí si hay algún chico que quiera entrar a clase. Como resumen, vamos a ver que hoy un poco de lo que es la introducción, de lo que respecta al uso de aditivos químicos. Vamos a ver el uso de aditivos tanto en hormigones frescos como en hormigones endurecidos, tipos de aditivos y empleo de aditivos en obra, que seguramente este tema va a ser parte de la segunda clase correspondiente a la unidad número 5. Los aditivos químicos en Argentina están normalizados por el IRAN 1663 de el año 2000. Los aditivos químicos son un material que, como les dije hace un rato, aparte de los componentes principales que tiene el hormigón, como los agregados del cemento y el agua, puede incorporarse, que esto es fundamental empezar a modo de introducción, pueden incorporarse durante o después de la preparación del pastón. Esto nos va a dar a nosotros la particularidad de modificar alguna o varias de sus propiedades en la forma que, en este caso, el proyectista o diseñador desee. El uso de aditivos nos va a mejorar. Vamos a hablar de los pros, por supuesto que siempre en contra. Nos va a aumentar el uso de aditivos, nos hace aumentar. Todavía no estamos nombrando el tipo de aditivo, estamos nombrando simplemente a modo genérico. Nos va a aumentar la trabajabilidad con igual contenido de agua, nos va a reducir el contenido de agua. El uso también va a modificar el tiempo de fraguado, nos va a modificar la velocidad y o capacidad de exudación, eh, donde la exudación es un parámetro que ustedes ya conocen muy bien. Nos va a ayudar con la segregación, otro parámetro que conocen bastante bien. Nos va a ayudar a mejorar la bombeabilidad del hormigón, a reducir la pérdida de asentamiento, a reducir la contracción y en el caso del hormigón en estado endurecido nos va a aumentar la velocidad de desarrollo de la resistencia a edades tempranas, a aumentar la resistencia del hormigón con igual contenido de cemento
nos va a aumentar la durabilidad ante exposiciones severas. Hasta acá viene eh, genial cada uso que tenemos de los aditivos en el hormigón, tanto en estado fresco como en endurecido. Nos va a ayudar contra la expansión que causa la reacción alcali-sílice. Nos va a reducir el flujo capilar y la permeabilidad. No sé si ustedes van pensando que por cada punto de estos, más allá de que yo esté hablando de aditivos, con el uso de una buena dosificación de hormigón, también podríamos tener mezclas de hormigón convencionales eh, que pueden hacer frente a este tipo de situaciones que se va a presentar en la vida útil de la estructura de hormigón, ¿verdad? Por ejemplo, aumentar la velocidad de desarrollo de la resistencia a edades tempranas. ¿Qué piensan ahí, Trigo? ¿Usted dice con el agregado de aditivos? No, les dije que los aditivos nos van a ayudar tanto en estado fresco como en endurecido con, con esta serie de variables, ¿sí? Pero nosotros con un diseño de hormigón convencional, es decir, sin el uso de aditivos, podemos obtener este tipo de situaciones. Sí, usando un tipo especial de cemento, Bien, para el caso de resistencia temprana, ¿cuál sería? el ARI, el de alta resistencia inicial. Perfecto, muy bien. Para el Y caso, eso le quería consultar yo, profe, ¿eso no entraría como en aditivo? O sea, porque el ARI sería un cemento modificado, digamos, pero no se no, lo considera. no, pero lo que está modificado en el cemento ARI son porcentajes de la composición del cemento, acordate. Estás tocando Claro, si claro. Sí, sí, modificar. era para ver si cómo se lo consideraba, por eso, esa era mi duda. Esto es adición, esto es un adicional, por eso te decía al comienzo de la clase, que vos podés agregar estos elementos químicos en el momento de la preparación del pastón o después, o posterior, modificando algunas propiedades que a vos justamente te interesan, pero es adicional. Ojo con confundir con, no sé si por ahí ustedes andan leyendo o estudiando la materia, pueden llegar a encontrar en la bibliografía el uso de un componente que nosotros todavía no nombramos, que es el caso de adiciones minerales, que es la tecnología del hormigón más avanzada que hay en el momento. ¿Me seguí, Trigo? Sí, sí, profe, aparte, digamos, de la composición del hormigón, ya entendí. Bien. Eh, por ejemplo, aumentar la durabilidad ante exposiciones severas. Fernanda García, con respecto a ese tema. Fernanda, Gabriela Rodríguez, Ezequiel González, Sí, profe. bien. Aumentar la durabilidad ante exposiciones severas. Es una... También, Sí, decime. o sea, o sea, yo lo haría utilizando otro tipo de cemento, cemento de tipo especial, dependiendo la exposición a la que esté el hormigón. Por ejemplo, ¿qué tipo de cemento?
Dependiendo del tipo, podría ser, bueno, como dice abajo, el cemento para la reacción álcali agregado, el Bien, cemento altamente resistente a los sulfatos, cemento medianamente resistente a los sulfatos. perfecto. Muy bien. Tejada, Sí, profe. para el caso de la reducción de flujo capilar y permeabilidad, ¿qué pensás? Realizando también un buen curado del hormigón, porque si se realiza un buen curado no va a haber grieta y eso contribuye a que tenga una mejor calidad del hormigón, ¿No habría qué? que tendría una mejor calidad del hormigón si se realiza un buen curado. Bien, bien. ¿Qué es lo que merma con el buen curado? Las grietas, las fisuras, las pequeñas fisuras, las microfisuras. Más que la fisura y las microfisuras, lo que está evitando vos es el exceso de canales capilares producto de una excesiva exudación, ¿sí? Claro, Acuérdate que cuando no hay un curado, el agua asciende por exudación y se evapora libremente si no tiene esta superficie un cuidado determinado, provocando, como decís vos, un determinado grado de fisuración, tanto en estado fresco como en estado endurecido. O sea, tenemos fisuras de régimen de asentamiento plástico, ¿sí? Eh, y en el caso de que exista con respecto al clima un viento importante y una temperatura calurosa, la superficie se va a volver rápidamente un plano débil porque pierde agua, generando, como el hormigón es joven y todavía no tiene resistencia, eh, se fisura prácticamente en forma completa, siendo el espacio quedando sobre esos lugares como sitios de ingreso de potenciales sustancias agresivas. Bueno, nosotros, muy bien chicos, para los chicos que no están participando, no sé cuál es la razón de que no contesta ni Gabriela ni Fernanda, porque yo la estoy viendo, que están acá conectados. Tienen que participar, chicos, así es la clase, es lo mismo que estar en la universidad. Si yo le hago una pregunta, tienen que contestar, bien o mal, pero tienen que participar. Es parte de la evaluación. Eh, Está bien los chicos que contestaron porque me están demostrando que ante la situación de circunstancias particulares, ya en su mente están pensando en una dosificación adecuada con diseños de hormigones convencionales, sin todavía pensar que tienen una herramienta, que en este caso son los aditivos químicos, que también va a ayudar y va a colaborar a realizar diseños aptos para este tipo de condiciones. Vamos a ver los tipos de aditivos. Los tipos de aditivos tenemos fluidificantes, que pueden ser fluidificantes, pueden ser fluidificantes y también pueden ser al mismo tiempo incorporadores de aire. O pueden ser fluidificantes y retardadores de fraude. También pueden ser superfluidificantes, que a su vez puede ser superfluidificante y retardador de fraude. También tenemos los acelerantes de resistencia inicial, el retardador de fraude, que a la vez, como dije hace un rato, se combina con estos dos primeros. Y también tenemos el incorporador de aire, que también está presente en algunos de los aditivos que están o antes nombrados.
Bueno, el fluidificante, como la palabra lo define, ¿qué piensan? ¿Cuál es su función principal? Ramallo, Mateo Ramallo, el fluidificante. ¿Qué características nos daría? Sí, profe. A ver, no se me ocurre que puede ser que sea que el hormigón sea más trabajable. Bien, bien, muy bien. Más trabajable, más fluido, perfecto, está bien. Claro, más Y fluido. Brian Cuellar, super fluidificante. Súper fluidificante, que, que le agregue más trabajabilidad al hormigón y que o sea, con poca agua, digamos. No, en realidad el superfluidificante, como vamos a ver dentro de un rato, es un aditivo que le da una consistencia al hormigón prácticamente de un fluido. Prácticamente es un líquido el superfluidificante. ¿Y cuál sería el fin entonces de un hormigón que posee un superfluidificante, que tiene una consistencia prácticamente líquida? ¿Qué piensan? Para poder bombearlo, profe. Sí, puede ser. Sería bastante trabajable, pero ojo, nosotros podemos diseñar hormigones, por ejemplo, con un fluidificante nomás, para ser bombeado, pero para el caso particular de un superfluidificante, ¿qué sería? Profe, ¿no sería para que cuando son unas superficies muy irregulares, para que entren todas las superficies? Por ejemplo, ¿a qué le llamas irregular? O sea, por ejemplo, donde hay muchas estructuras de acero, para que no queden espacios vacíos. Esa Bien. idea, ¿no, profe? Sí, Gonzalo, sí, 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 tiene que ver con eso, claro. Generalmente se utilizan superfluidificantes para hacer hormigones, por ejemplo, los hormigones autocompactantes, que los hormigones autocompactantes son unos hormigones de tipo especial, que lo vamos a estar viendo prácticamente al final del curso, que se utiliza ahí el superfluidificante, porque, como dice González, hay situaciones en la elaboración de estructuras donde el hormigón no se puede compactar. Son casos particulares que el vibrado o el compactado del hormigón tienen una dificultad tal que hace que hasta el elemento, hasta el hormigón, sufra de una potencial segregación. Por quererlo compactar, lo podemos segregar, ¿sí? Cosa que es contradictoria con lo que estamos queriendo hacer, porque si compactamos queremos que salga el aire y queremos lograr la uniformidad o la homogeneidad del hormigón, tratando que en cada punto de ese elemento estructural tenga las mismas propiedades. Pero como es complicado por el tema de una fuerte cuantía de acero o por una condición particular de esa estructura, no se pueda realizar la compactación por un medio convencional o normal, la utilización de un aditivo superfluidificante para obtener, por ejemplo, un hormigón autocompactante o autonivelante, es de muy, pero muy buena, es una decisión, pero muy buena, muy beneficiosa para el fin de esa obra, porque el hormigón va a llenar todos los espacios, va a cubrir todas las armaduras y nos va a dar las características que estamos buscando, que es la homogeneidad y la uniformidad en toda la masa. Profe, Sí, cuando usted usa un fluidificante en un hormigón, ¿no tiene que reducir la cantidad de agua que ya estaba dosificado o cómo se bueno, sí, puede toma en ser, cuenta? ya lo vamos a ir viendo, claro que sí, porque
como le había dicho hace un rato, en el inicio de la clase, en esta filmina, empleo de aditivos en obra. Cuando veamos este punto, ahí vamos a hablar de cómo se dosifica. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Bien. Bueno, esto ya lo habíamos visto. El fluidificante es un aditivo que modifica la consistencia del hormigón aumentando la fluidez, ¿sí? Como bien había dicho el compañero. Y por un lado aumenta la fluidez, pero nos reduce la cantidad de agua de mezclado. Al menos en un 5% para una consistencia dada. ¿Qué quiere decir? ¿Qué piensan ustedes que cuando yo digo que el uso de un aditivo nos disminuye en un 5% como mínimo el agua de mezclado? ¿Qué creen ustedes por qué ocurre ese fenómeno? O sea, yo pongo un aditivo, en este caso un fluidificante, y esa colocación hace que se consuma un 5% del agua de mezclado. ¿Por qué? Bueno, La simplemente... reacción, profe. Exacto, porque reacciona. El fluidificante, en este caso, el que estamos viendo en la fotito, él toma parte de esa agua de mezclado. Él reacciona, nos saca un 5% a nosotros. La utiliza como parte de su reacción química. ¿Y eso qué nos da a nosotros? Si nosotros sacamos un 5% de agua, ¿qué le pasa a la dosificación del hormigón? Y va a cambiar, profe. A ver, Adson, Hola, profe. ¿me escuchaste la pregunta? Sí, sí, para mí cambia la relación agua-cemento, ¿sería eso? Perfecto. Y si cambia la relación agua-cemento, pero ¿qué nos está modificando como parámetro final? Eh, ¿Qué aumenta o disminuye? no sé. Vos contestaste Hay que, correctamente, vos. Pero en base a modificar la relación agua-cemento, ¿qué es beneficioso o no es beneficioso? para mí sí, profe, sería beneficioso. Para mí sería un aumento, no sé si de la resistencia del hormigón. Claro, bien, bien, Adson, claro que sí. Es un aumento de la resistencia, porque si yo disminuyo el agua y mantengo constante el cemento, aumenta la resistencia. Perfecto. Entonces, este aditivo no solo nos da un aumento de la fluidez, nos toma un 5% como mínimo del agua, y eso hace que se modifique la relación agua-cemento, produciendo un aumento de la resistencia a la compresión, manteniendo el contenido del cemento constante. Ojo, no vayan a estar pensando en este momento de decir, bueno, entonces yo con este aditivo puedo disminuir la cantidad de cemento porque al aumentar la resistencia puedo llegar a cumplir con alguna resistencia especificada. Al agregar el aditivo, aumento la resistencia, entonces yo puedo disminuir el cemento y verifico la resistencia que me están exigiendo en algún tipo de obra. Bueno, capaz que sí, sería correcto. Se logra dar con la resistencia que se requiere en algún tipo de obra, pero generalmente los pliegos de especificación imponen un contenido de cemento mínimo.
sea que en ese caso particular no podríamos disminuir la cantidad de cemento porque está especificado por pliego. Bueno, el fluidificante aumenta la resistencia, como dijo Adson, y aumenta la fluidez. Bien. También podríamos hablar de la economía, que en realidad lo tengo que poner, como lo explicamos recién, porque para igual asentamiento y relación agua-cemento, se puede reducir el contenido del cemento siempre y cuando, tenemos que decir, siempre y cuando respetemos el mínimo exigido por el pliego de especificación técnica particular de la obra. Otra cosa que nos sale acá como resultado del uso de este aditivo es la reducción del calor de hidratación. Si en el caso de que estamos reduciendo el contenido de cemento, vamos a producir una merma en la generación de calor, producto de la hidratación, pero solo cuando reducimos el contenido de cemento. Como efecto secundario de este fluidificante, podríamos hablar que se ha verificado que puede llegar a existir, no quiero hablar en general o de alguna marca en particular, porque esto es mucho de laboratorio, pero algunas marcas suelen poner en sus fichas técnicas que como efecto secundario en el uso del fluidificante es el retardo en el fraguado. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que nosotros habíamos estudiado el inicio del fragüe, fin del fragüe. Habíamos dicho que nosotros, la trabajabilidad del hormigón estaba representada en el tiempo, desde el inicio del contacto entre el agua y el cemento, hasta el inicio del fragüe, que lo determinamos mediante un ensayo. En ese tiempo, el hormigón podría ser manipulado tanto para el traslado como para la colocación en los encofrados y posterior compactación. Una vez iniciado este periodo, el hormigón ya no puede ser ni revibrado ni manipulado porque él ya tiene en el inicio o comienza a tener uniones internas muy débiles por la edad que tiene ese hormigón, que si nosotros las rompemos por la manipulación ya no se logra volver al principio, o sea, ya nosotros le generamos un daño al hormigón. ¿Qué tiene que ver con esto, con el fluidificante? Bueno, porque el fluidificante nos podría estar dando un retardo en ese fraguado, ¿sí? Que puede llegar a ser beneficioso en algunos casos o no. Si lo buscamos, sí. Si no lo buscamos, lo tenemos que tener en cuenta para organizarnos en la logística de la obra. Y también el fluidificante nos suele incorporar aire. ¿Está bien? Nos incorpora aire. Después vamos a hablar más específicamente de porque hay aditivos que son específicos. Aditivo incorporador de aire. Vamos a hablar bastante sobre este aditivo en particular. Carrizo. Nada. Profe, una pregunta. No. Sí. En cuanto a economía y también calidad, por ejemplo, comprar un cemento con ciertas características y comprar un cemento normal y poner un aditivo, ¿sería casi lo mismo? No, depende. Depende porque
habría que hacer un análisis para qué tipo de obra. Acuérdate que los hormigones, los diseños de hormigones, no son genéricos. No hay 2 o 3 hormigones para el total o para el universo de las obras. Cada obra en particular requiere de un análisis en particular. O sea, yo te podría decir, no, el uso de aditivos te ahorra ciertos componentes que lo hacen económico con respecto a otros, pero en una obra en particular, vos cambias de lugar, yo me voy a donde vivís vos, vos vivís en Catamarca, ¿cierto? Sí, en el interior. Yo me voy a Catamarca y capaz que en Catamarca no hay cemento o no hay aditivos, entonces que vos los lleves de La Rioja, de Catamarca capital o de Córdoba a tu pueblo, va a ser caro, ¿entendés? Mientras que si yo lo hago al mismo hormigón, para el mismo tipo de obra, en la ciudad de Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires, es mucho más barato. O sea, todo depende de la disponibilidad de los materiales. O sea, en este caso del hormigón es fruto de analizar permanentemente la situación donde se va a realizar la obra y tratar en lo posible de utilizar los materiales locales. Pero bueno, cuando estamos hablando de hormigones, de importantes performance, o sea, de importantes resistencias, si te sirve más o menos lo que me estás preguntando, prácticamente el uso de aditivos es obligatorio. No quiero decir obligatorio, pero es muy necesario para hormigones de grandes resistencias utilizarlo, porque sin ello hace prácticamente imposible lograr grandes resistencias. Claro, por ejemplo, mi duda era que, por ejemplo, si se necesita para, no sé, una construcción que sea rápida, por ejemplo, se puede comprar un cemento que sea de alta resistencia inicial, o Sí. también se podría usar el aditivo, o sea, viendo el punto económico de ahí. Más que el económico, el primer problema que vas a tener es la disponibilidad, ¿sí? Vos vas a ir a tus comercios locales y vas a preguntar cuál de los dos hay. Y es muy probable que te digan ninguno, ¿me entendés? Porque yo estoy hablando de tu pueblo, pero en La Rioja ocurre lo mismo. Acá en La Rioja vas a buscar un ARI, una alta resistencia inicial, y te van a decir sí, pero depende de cuántas bolsas compré o si vas a comprar un equipo. ¿Me entendés? O si no, te van a vender una bolsita de Zika y la vas a comprar en el BEA, o perdón, en el ICI. Pero si estamos hablando de una obra importante, de volúmenes grandes de hormigón, ahí sí podemos hacer esa relación que decís vos, de cuál más nos conviene, ¿me entendés? Pero el problema que tenemos en el interior del país es que no hay este tipo de materiales a nuestra disposición. Ese es el problema. Entonces, hacer análisis económico no resulta tan sencillo. ¿Me entendés? Sí, profe. Bien. ¿Cuál es la composición que tiene este aditivo? Bueno, él está conformado, porque es lindo todo lo que hace, pero tenemos que saber, aunque sea en forma muy genérica, cómo está compuesto él. Él está compuesto por materias orgánicas que son solubles al agua. O también puede ser combinaciones de materias orgánicas e inorgánicas, que pueden ser sales de ácidos. Estas sales, ¿de dónde se sacan? Miren, fíjense, en estas sales se extraen del proceso de producción de celulosa, que es la industria del papel. De ahí sacan estos fabricantes esas sales y fabrican el fluidificante. Los mecanismos de acción que tiene este fluidificante, el aditivo reductor de agua recubre las partículas de cemento que adquieren la misma carga eléctrica superficial y en consecuencia se repelen
recíprocamente, impidiendo que se agrumen. A ver, creo que tengo un grafiquito acá. Ahí está. Esta es una partícula de cemento que está rodeada por grupos polares aniónicos, ¿sí? Esto es lo normal. Entonces, cuando en la normalidad, sin el aditivo, ellas se agrupan de este modo, pero con la inclusión en la mezcla de este aditivo fluidificante, ¿qué pasa? A las partículas se las recubre la pasta o sea, la pasta se recubre con la misma carga eléctrica. El aditivo hace que la partícula quede con la misma carga eléctrica, entonces por eso se repelen, ¿sí? Al tener la misma carga eléctrica, la consecuencia es que se repelen recíprocamente, y eso impide que los grumos, y eso hace que el hormigón sea más fluido. Bueno, me quedan 5 minutos. Vamos a tratar de presentarlo al superfluidificante, que es el otro de los aditivos importantes que tenemos en la industria de la tecnología del hormigón. Permite alcanzar reducciones de agua del orden del 15 al 30. ¿Se acuerdan cuánto era el fluidificante? ¿Cuánto reducíamos? 5% nomás. 5%. Claro. Fíjense, del 15 al 30. O sea, del orden del 15 al 30. Estas tienen un impacto muy superior a las propiedades del hormigón y por lo tanto se utilizan para la producción de hormigones muy fluidos. Por ejemplo, los hormigones autocompactantes, que les decía al comienzo de la clase, con asentamientos superiores a los 20 centímetros. Directamente ya no se mide asentamiento. Ustedes ya estudiaron, incluso hicieron un informe de estos hormigones muy fluidos, que ya no se hace medición de asentamiento, porque si yo lleno el cono con este material muy fluido, lo saco al cono, ¿qué pasa? Expande. Claro, expande totalmente. Entonces yo que mido generalmente en este tipo de hormigones muy fluidos, el extendido que se llama, mido cuánto tarda este hormigón muy fluido en alcanzar un diámetro determinado, ¿sí? Cuánto tiempo tarda. Y mido, hago la medición en forma ortogonal de 2 diámetros. Se lo controla de ese modo. Estos hormigones generalmente trabajan con relaciones agua-cemento entre 0,30 y 0,40. O sea, son hormigones importantes. Y recuerden, encima, si me está consumiendo hasta 30% de agua, los resultados de la resistencia a la compresión son bastante importantes. Yo sé que lo que están pensando y quisieran saber es el precio, pero bueno, eso va a ser parte de un trabajito que van a hacer ustedes, que lo vamos a subir al campus virtual, que va a ser la búsqueda en las redes, fundamentalmente en el mercado argentino, no en el mercado global, porque yo lo que quiero es como que el trabajo sea real. Van a buscar 3 marcas de estos aditivos que nosotros estamos presentando en clase, que están normalizados mediante IRA. Vamos a buscar fluidificantes, superfluidificantes, incorporadores de aire, aceleradores de Fragüe, etc. Vamos a buscar los nombres comerciales y las fichas técnicas, que eso es lo que más me interesa, la ficha técnica. O sea, nosotros los vamos a mencionar en su trabajo, van a subir la ficha técnica y van a hacer un mínimo resumen de cada uno. Yo después le voy a poner el enunciado ahí en el campo virtual para que lo conteste.
Voy a tratar de ir cerrando, porque se me termina el tiempo. Entonces, un aditivo superfluidificante es un aditivo que modifica la consistencia del hormigón, aumentando la fluidez o reduciendo la cantidad de agua de mezclado en un 12% como mínimo para una determinada consistencia. ¿Cuál es la composición que tienen los superfluidificantes? Son polímeros lineales que contienen grupos ácidos añadidos en intervalos regulares a una cadena polimérica principal. El mecanismo de acción, ¿cuál sería? Si se incorporan en cantidades comparables a las indicadas para los platificantes normales o fluidificantes normales, los resultados son similares, ¿sí? Reducción del contenido de agua entre el 5 al 10%, pero sin embargo la efectividad de estos aditivos radica que los efectos secundarios indeseables, tales, ya lo habíamos mencionado, la incorporación de aire y el retardo del fragua, directamente están ausentes o prácticamente nulos. Ojo, ¿ven la diferencia? Los fluidificantes nos daban incorporación de aire y retardo en el fragua. En el caso del superfluidificante, están ausentes o prácticamente nulos. Consecuentemente, al no tener ese riesgo, se puede utilizar dosis muy elevadas, entre 0.6 a 3% respecto al peso del cemento, dándonos resultados prácticamente muy buenos. Bueno, vamos a dejar por acá porque no tengo más tiempo, se ha cumplido el tiempo, pero obviamente falta todavía varios puntos para ir desarrollando en esta unidad que nos toca, que es bastante interesante porque tiene que ver los aditivos últimamente, como les dije, la tecnología del hormigón está avanzando muy fuertemente con este punto. Los hormigones que se están desarrollando de grandes performance en la actualidad para edificios de gran altura, por obras de requerimiento muy importante en la resistencia del hormigón y durabilidad del hormigón, no se conciben sin aditivos, ¿sí? Así que, bueno, vamos dejando por acá y ante cualquier duda vamos a usar los canales que estamos utilizando, que es el caso del WhatsApp o el campo virtual. Eso sería todo y hasta la próxima clase. Luego, profe. Cuando les suba el anuncio del campo, les aviso por el grupo. Bueno, Puede profe, ser. nos vemos. profe. Bueno, hasta Chao, luego. profe. Chao, hasta luego. Chao, chao.